Muy buenas, hoy vamos a hablar de trapecios. El trapecio es un tipo de cuadrilátero que tiene una característica fundamental que es que tiene dos lados paralelos. Vamos a dibujarlo. Esto es un trapecio en el que tenemos que este lado, lo que puede ser la base, se llama base mayor y la base y el lado opuesto, que se suele llamar base menor, son paralelos. Es la única cualidad que tiene. Normalmente se notan como B mayúscula y B minúscula como base mayor y base menor. Y estos dos lados pues no tienen ninguna notación específica. Yo les voy a poner L1 y L2. Y ahora voy a hacer una pequeña clasificación de los tipos de trapecios que nos podemos encontrar. Trapecio rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto aquí. Eso es un ángulo recto. Por extensión, este de aquí también lo es, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene de particular? Pues que aquí no hemos dicho una cosa, y es que además de los lados, nos va a ser importante a la hora de calcular el área, este valor de aquí, que es la altura del trapecio, ¿de acuerdo? Pues bien, en este caso nos coincide que este lado es igual a la altura. Esto es lo que tiene de particular el trapecio rectángulo. Trapecio isósceles. Se llama trapecio isósceles aquel que tiene dos lados iguales. Si esta es la base mayor, esta es la base menor, estos dos lados son iguales. Por lo tanto, estos ángulos también lo van a ser. Esto es lo que tiene de particular. Y el último tipo de trapecio se llama trapecio escaleno y no tiene ninguna de las características anteriores. Es decir, cada uno de sus lados pues no tiene nada más de especial, solo mantiene estos dos paralelos. Bien, las fórmulas de área y perímetro son las siguientes. El área de un trapecio es base mayor más base menor partido de 2 por su altura. Este es el área de un trapecio cualquiera. El perímetro de un trapecio cualquiera será la suma de todos sus lados. De momento, pues vamos a ponerlo así. Sucede que puede haber algún caso, por ejemplo en el trapecio isósceles, que L1 sea igual a L2, con lo cual tendríamos 2L. Sucede en el caso de el trapecio rectángulo, que como este lado es igual a la altura, pues pondría B más B más H más L2. Bueno, vamos a verlo con unos ejemplos que creo que se van a aclarar un poquito mejor. Ejemplos. Antes de continuar, voy a dejar abajo en la descripción un enlace a un vídeo en el que se explican los tipos de cuadriláteros que hay y los tipos de triángulos. Continuamos. Tenemos un trapecio, vamos a empezar con un trapecio rectángulo, con estas medidas. Siete, 10, 4 y 5. En este caso, podríamos pensar, no nos dan la altura, que para calcular el área es importante. En realidad sí nos lo dan. Hemos dicho que es un trapecio rectángulo, por lo tanto esto es un ángulo recto y por lo tanto esto, además de ser un lado, es la altura. Con lo cual, para calcular el área vamos a hacer lo siguiente. Base mayor más base menor partido de 2 por la altura. Y esto es 10 más 7 partido de 2 por la altura. La altura son 4. Y por lo tanto 10 más 7, 17 partido de 2, 8,5.
por 4. 34 no tiene unidades, serían centímetros cuadrados o metros cuadrados. Perímetro. El perímetro es la suma de todos sus lados. 10 más 5 más 7 más 4. 5 y 7, 12, 16, 26. 26 unidades lineales, 26 centímetros o 26 metros. Este es el primero de los ejemplos. Vamos al siguiente. El siguiente es un trapecio isósceles. Ya lo vamos a complicar un poquito el ejemplo. Hemos dicho que es isósceles y que por lo tanto este lado es igual a este de aquí. Y tenemos además las siguientes medidas. 4, 10 y tenemos además que la altura es 6. Bien, en este caso nos vamos a encontrar con una complicación. No tenemos la longitud de este lado, pero sí podemos saber lo siguiente. Vamos a representarlo de esta manera. Si este lado de aquí son 4, quiere decir que este tramo de aquí también son 4. Y si en total son 10, es porque este lado de aquí son 3 y este lado de aquí son otros 3. Si estos dos lados son iguales, estos dos lados de aquí abajo también lo tienen que ser. O sea que si estos son 4, para que sumen 10, esto tiene que ser 3 y 3. Pues bien, si hacemos esto y tenemos que este de aquí es 6, nos vamos a encontrar con que este triángulo es un triángulo rectángulo y para hallar L podemos hacer el teorema de Pitágoras o utilizar el teorema de Pitágoras. Según el teorema de Pitágoras en este triángulo tenemos L, aquí tenemos 6 y aquí tenemos 3. Por lo tanto, este es el ángulo recto y por lo tanto esta es la hipotenusa. L al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, 36 más 9, es decir, 45. Pues bien, si L cuadrado es 45, L será la raíz de 45 y estos son 6,71 centímetros. Bien, ya podemos calcular entonces todos los elementos que nos pedían. El área, que para el área en realidad esto no hacía falta, será base mayor más base menor partido de 2 por la altura, es decir, 10 más 4 partido de 2 por la altura, que son 6. 10 más 4, 14, partido de 2, 7. 7 por 6, 42. 42 unidades, las que sean. Y el perímetro será base mayor más base menor más cada uno de estos lados. Como en este caso son iguales, será más 2 por L, más 2 veces L. Es decir, 10 más 4 más 2 por 6,71. Es decir, estos son 14 y estos son 13,42, 27,42. Vamos con el último de los ejemplos. Vamos a hacer un trapecio escaleno en el que cada lado será diferente. En este caso tendremos 6 centímetros, vamos a poner en estas unidades, 16 centímetros, 8 centímetros y 5 centímetros. Y nos dan además que esta altura es igual a 4 centímetros. Pues bien, el área será base mayor más base menor partido de 2 por la altura. Aquí no es necesario poner paréntesis si lo utilizamos en forma de fracción, pero yo prefiero ponerlo, ¿de acuerdo? 16 más 6
partido de 2 por la altura, que son 4. 16 más 6, 22, partido de 2, 11. 11 por 4, 44 centímetros cuadrados. Y el perímetro será la suma de todos sus lados. Vamos a ponerlo aunque no sería necesario. Base mayor más base menor más primer lado más segundo lado. Es decir, 16 más 6 más 5 más 8. 16 y 6, 22. Y 13, 35. 35 centímetros. Con esto terminamos los ejemplos de los trapecios. Adiós.